refranes y fábulas. Bien, primero hay que identificar que dentro de estos dos son modalidades de texto, son textos literarios que tienen un propósito muy en específico, que es el brindar una enseñanza o una visión de cómo se deben hacer las cosas a través de ejemplos por escrito, ¿ok? O igual ejemplos verbales. Para empezar, vamos a definir lo que es una fábula. De acuerdo a esta definición de la Real Academia Española, la fábula es un breve relato ficticio en prosa o verso. ¿Qué es una prosa? Bueno, la prosa es como están escritos los cuentos, las historias, las novelas, es decir, un texto de corrido. Así lo que tú estás leyendo aquí, esto está en prosa. En verso, el verso es la manera en cómo están escritas las canciones, los poemas, que son a través de estrofas. Con intención didáctica o crítica. ¿Qué significa intención didáctica? Didáctica tiene que ver con la manera de enseñar algo. Entonces, las fábulas tienen la intención de enseñar algo o criticar, frecuentemente manifestada en una moraleja final. Es decir, esta enseñanza o esta crítica que la fábula tiene se puede manifestar o se puede encontrar por lo regular en una moraleja, que es una parte de la fábula en donde se encuentra el propósito o la intención que se tiene de ese texto, y en el que pueden intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados. Anteriormente, en la época más o menos de los griegos, se tenía la manera de contar historias a través o de llevar historias a través de la oralidad. No había, no a toda la gente, o más bien la mayoría de las personas no escribían, entonces las historias eran contadas de manera oral, o sea, a través de los cuentos, de la forma verbal. También había maneras o habían situaciones en las que las personas estaban haciendo cosas mal o estaban criticando o se quería criticar el por qué llevaban a cabo ciertas acciones, y para que nadie se sintiera como aludido o como que se le estaba diciendo es que esa persona no cuida a su familia, o es que aquella persona es avaro o es flojo, perezoso. Para no hacerlo en personal, se utilizaban ejemplos de animales, o se utilizaba que algún objeto inanimado como un vaso o no sé, una casa, etcétera, pudiera tomar vida y tomara las posturas o las características de una persona, el carácter de una persona, para que nadie se sintiera ofendido, ¿ok? Esta es una fábula. Entonces, ya vimos que una fábula tiene estas características. Ahora vamos a hablar de las características de los refranes. Para empezar, un refrán es un dicho o frase que expresa una enseñanza o moraleja, muchas veces formuladas con una rima o alguna otra figura literaria. ¿Qué significa esto? Esto es una frase que nos deja una enseñanza. Por lo regular debe tener una rima, y sabemos que la rima es la misma terminación fonética, es decir, el mismo sonido al terminar o al finalizar un enunciado, un párrafo, ¿ok? Alguna otra figura literaria significa como una comparación, como un elemento de hipérbole, etc. Los refranes se caracterizan por ser transmitidos en forma oral de generación en generación, como provienen de la sabiduría popular, es decir, como se están transmitiendo de los padres a los hijos y de los hijos a sus hijos, y así sucesivamente entre las generaciones. No sabemos quién es el autor, salvo aquellos que provienen de obras clásicas. Algunos refranes provienen, por ejemplo, del Quijote de la Mancha o de otros libros, en donde sí se conoce exactamente quién los elaboró, pero por lo regular son frases que se van transmitiendo de generación en generación y se pierde quién las haya inventado. Muy bien, aquí tenemos un cuadro, una tabla en la que podemos observar de manera comparativa algunos elementos que tienen en común tanto fábulas como refranes, y otros que no son compatibles entre los dos. Por ejemplo, una fábula se tiene un narrador, es decir, hay una persona desde tercera persona en la modalidad de
de cómo le está contando, que va diciendo lo que ocurre. Había una vez un cuervo, había una vez, o érase una vez en el campo, o una lechera iba caminando. Entonces ahí podemos encontrar el ejemplo de que alguien lo está narrando. El refrán están escritos en modo impersonal, es decir, nadie los está contando, como por ejemplo, al que madruga Dios lo ayuda. No se está contando simplemente por ninguna persona, ni por primera persona, ni yo lo estoy contando, ni lo está contando un narrador. Son escritas en modo impersonal. Otra característica es que están de la fábula, es que están escritas en prosa o verso. ¿Esto qué significa? Que tiene, como lo mencionábamos, están completamente escritos como un cuento o de corrido o como un verso, como si fuera una canción o un poema. En cambio, los refranes únicamente están escritos en versos. Son frases muy pequeñitas, es prácticamente solo un verso, es muy pequeño lo que tiene que ver. El refrán es comúnmente, como lo llamamos, una sola frase. Por otro lado, la fábula son historias vinculadas a situaciones de la vida cotidiana y el refrán pues obviamente presentan situaciones de la vida cotidiana. Si no estuvieran enfocadas a la vida cotidiana, pues serían ilógicas estas frases. Una fábula, a diferencia de un cuento, presenta situaciones reales, situaciones que sí están pasando o que pueden suceder, porque lo que tiene como propósito es dejar una enseñanza. Entonces no es algo fantástico. Esto es algo en que ambas situaciones tienen en común. Por otro lado, también generalmente los personajes de una fábula son animales u objetos humanizados. ¿Qué significa humanizados? Que tienen situaciones o que presentan conductas que los seres humanos hacen. Por ejemplo, son flojos, son preocupones, son avaros, son gentiles, etc. Lo mismo, esta situación también la comparten los refranes. Los refranes dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Bueno, el camarón evidentemente no está hablando aquí del animal que se duerme, sino de una persona que está en una situación no de dormir literalmente, sino de pereza, sino como que no se pone atento, etcétera, ¿no? Bien, otra situación, otro elemento dice aquí que las fábulas terminan con una moraleja. Esto no se es compatible con el refrán, puesto que el refrán, en su totalidad es la enseñanza. O sea, el refrán, desde el momento en que está una frase tan pequeña, toda esa es la enseñanza. No hay una parte final, puesto que es muy breve. Las fábulas dice que se adaptan a las circunstancias geográficas y sociales, igual que el refrán. ¿Qué significa esto? Que tanto el refrán como la fábula están hechas para que las personas de un lugar geográfico o de una cierta característica social los puedan entender. Por eso utilizan palabras que las demás personas pueden comprender y que entonces puede entenderse para un cierto grupo social. Por otro lado, las fábulas es un texto de mayor extensión, a diferencia del refrán. El refrán es muy breve con respecto a la fábula. Una fábula puede ser, aunque sea pequeñita, puede ser de un párrafo o de diferente o de más de un solo enunciado, cuando el refrán es solamente una frase corta. En algunas fábulas se conoce a su autor. Esto también es diferente con respecto al refrán. En el refrán se desconoce quiénes son los autores, ya que son de dominio popular. Y ambos tienen en común que son de diversos temas. Este cuadro tú cópialo en tu cuaderno para que tengas una idea de las características propias de la fábula y el refrán en comparación. Obviamente también esto, si usted lo puedes ir checando o tú lo revisaste en tu libro de texto, es una comparativa que también presenta elementos del libro de español de trabajo. Muy bien. Puedes aquí hacer una pequeña pausa en tu video para poder ir copiando. Voy a ir avanzando, puesto que vamos a ver algunos ejemplos de lo que sería una fábula en la misma enseñanza, ahora vista desde un refrán. Todo esto tiene una misma enseñanza y ahorita lo vamos a ver. Fíjate que dice aquí que esta fábula se llama La Lechera. Es de un autor que se conoce como Félix María Samaniego. Llevaba en la cabeza, está hablando de la lechera se refiere a una mujer que se encarga de sacar la leche de las vacas y utilizarla o para venderla
o para producir otros alimentos. Llevaba en la cabeza una lechera, o sea, una mujer, el cántaro al mercado. Imagínate que esta persona está llevando en su cabeza un recipiente con leche, con aquella presteza, aquel aire sencillo, aquel agrado que va diciendo a todo el que advierte, yo sí que estoy contenta con mi suerte. Es decir, iba muy contenta, iba como hasta cierto punto presumiendo o haciendo alarde de que llevaba leche para venderla, porque no apetecía más compañía que su pensamiento que alegre la ofrecía, inocentes ideas de contento. Marchaba sola la feliz lechera y decía entre sí de esta manera: esta leche vendida en el limpio me dará tanto dinero, y con esta partida un canasto de huevos comprar quiero, para sacar 100 pollos que al estilo me rodean cantando el pío pío. Es decir, aquí ya lleva pensando que al vender esta leche iba a comprarse un canasto de huevos para sacar 100 pollos, y luego iba a tener una prosperidad en eso. Fíjate, después dice, del importe logrado, o sea, de lo que venda, de tanto pollo, mercaré un cochino, o sea, comprará un cochino con bellota salvado versa, castaña engordará sin tino. Es decir, habla de cómo se imagina que con todo esto va a hacer que este cochino se engorde, tanto que puede ser que yo consiga ver cómo se le arrastra la barriga, habla del puerquito. Llevarélo al mercado, sigue hablando del puerco, sacaré de él sin duda buen dinero, compraré de contado, o sea, de una sola vez, una robusta vaca y un ternero que salte y corra toda la campaña hasta el monte cercano a la cabaña. O sea, se está imaginando ahora que de lo que produzca, de lo que gane de vender el puerquito que va a crecer, va a comprar una vaca y un ternero. Recuerda que todo esto lo iba imaginando mientras lleva el cántaro de leche en la cabeza. Con este pensamiento, enajenada, o sea, distraída, brinca de manera que un salto violento, el cántaro cayó. Pobre lechera, qué compasión. Adiós leche, dinero, huevos, pollo, lechón, vaca y ternero. Oh loca fantasía, qué palacios fabricas en el viento. Modera tu alegría, no sea que saltando de contento al contemplar dichosa tu mudanza, quiebre su cantarillo la esperanza. No seas ambiciosa de mejor o más próspera fortuna, que vivirás ansiosa sin que puedas saciarte cosa alguna. ¿Cuál es la moraleja? No anheles impaciente el bien futuro, mira que ni el presente está seguro. Obviamente aquí lo que esta fábula nos quiere enseñar no es que no trabajemos o que imaginemos cosas positivas o que pensemos en una manera de que nos vaya mejor. Lo que esta fábula nos enseña es que no nos ensoñezcamos o no estemos viviendo una realidad que no ha ocurrido y pongamos atención en lo que estamos viviendo. La lechera no estaba haciendo mal en querer tener mejores cosas, en cómo planear el poder ser más próspera. El problema de la lechera es que por imaginarse el futuro y por visualizar lo que iba a ser, dejó de ver lo que estaba viviendo, que era caminar en el camino con la leche, y por esa razón se distrajo y todo esto se cayó, y estos castillos que había construido en el aire, estos palacios que dice aquí el texto, fabricados en el viento, pues se vinieron abajo y ninguna ni otra cosa pudo lograr. Ahora, bueno, esto nos deja una enseñanza de que debemos materializar primero lo que tenemos para ir pensando en lo siguiente. Y ahora vamos a ver un refrán que en una sola frase pequeña engloba lo que acabamos de leer en la fábula. Dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y esto significa que más vale a veces consolidar o lograr o establecer una sola cosa que estar imaginando un montón de cosas que no se estén logrando o que no estén definidas. Ojo, estas situaciones no están encaminadas a que no pienses o no mejores o no tengas aspiraciones, sino que vayas siendo muy sensato, muy cauteloso, y que algunas cosas a veces, bueno, más bien en algunas ocasiones, es mejor el poder asegurar algo que estar teniendo mil y un ideas que no se concretan entre ellas, ¿ok? Bien, estos dos ejemplos no tienes que copiarlos en el cuaderno, lo único que sí necesitas hacer es identificar cuáles son estas características de los refranes y de las fábulas. Espero que esto te haya ayudado a poder tenerlo más en claro y lo puedas sí copiar en tu cuaderno la tabla que acabamos de hacer.
Bien, nos vemos en la próxima semana. Vamos a estar trabajando en fábulas y en refranes y en algunas que tú nos vas a poder comentar a tus compañeros. Nos vemos. Hasta luego.